Queridos catequistas, me alegra mucho poder estar aquí con el Padre Jorge animando este segundo momento de la sesión del sínodo que estamos trabajando. Es la participación en la Eucaristía y la vida sacramental. Qué importante es este tema para la primera comunión que estamos trabajando, pero también para todos los sacramentos que se dan. Hay muchas preguntas, muchas problemáticas que analizar, que ampliar, más que las que hemos tratado y que ustedes también han identificado. Entonces, para esto he pedido el favor al Padre que nos ayude a ampliar esta problemática con su visión, la visión de párroco, con la visión de vicario que él tiene y con sus años de experiencia. Preguntas como por qué los niños se les dificulta hoy en día esta participación en la Eucaristía, que ustedes han notado que no vienen, este tipo de cosas, pero también cuál sería la mejor forma de introducirlos a un sacramento, de pronto no tan exterior, sino más bien interior. Entonces, le damos la palabra al Padre para que pueda dar su exposición sobre estos temas. Bueno, gracias Wilmer. Antes de entrar propiamente en el tema de la Eucaristía, pues invitarlos a continuar este momento de reflexión. Esto que Wilmer ha llamado, de hecho es un sínodo, es una oportunidad de reflexionar, de mirar cómo estamos caminando, cómo estamos tratando de responder a lo que se requiere. Por más que se lleva tiempo como catequistas, yo como párroco que llevo tiempo, cada día las cosas pueden ser mejores. Y solamente desde la reflexión profunda que se haga, desde el no dejarnos llevar simplemente por la monotonía o porque siempre lo he hecho así, entonces seguir siendo así, sino qué podemos cambiar, en qué podemos mejorar. Ya el tema que corresponde a esa segunda sesión es sobre esa participación de los niños en la Eucaristía. Y una primera reflexión que quiero hacerles a ustedes catequistas, que también continuamente me la hago yo, es cómo es la participación de ustedes cuando van a misa. ¿Qué significa participar? En primer lugar surge desde un convencimiento de lo que yo soy, desde mi identidad como cristiano, como católico, en el caso de ustedes como catequistas, cómo yo vivo la Eucaristía, qué realmente es importante y fundamental para mí cuando yo quiero verdaderamente ser signo de Dios y aceptar acoger el don que Dios viene a ofrecerme a partir de este bello sacramento que podemos vivir todos los días si quisiéramos, si tuviéramos el tiempo, poder vivir esa experiencia de encuentro con Jesús, que es palabra, con Jesús, que es Eucaristía, que es comunión. ¿Cuál es la reflexión y quizá el motivo por el cual ustedes han tomado este tema? Es el hecho de que a los niños no les gusta ir a misa. Y no solamente los niños, muchas personas ven en la misa algo monótono, algo rutinario, que siempre es lo mismo. Y a veces nosotros podemos incluso verlo a veces con pereza, porque se ha vuelto algo muy normal para nosotros venir a la Eucaristía. Pero qué importante descubrir la profundidad del misterio de Dios que se encierra en cada celebración eucarística. Las gracias y bendiciones que recibimos del Señor son inmensas y por lo tanto disfrutar y vivir de la mejor manera esa realidad eucarística. Una de las realidades es, y hemos visto aquí en nuestra parroquia, pues los niños, entre comillas, como que se ven obligados. Aquí no lo hacemos firmar con otros lugares, pero sí vienen por una pregunta, por una tarea que se les pide. Y a veces no hay ese querer ir a misa. Puede que en algunos casos se vea, puede que en algunos casos uno ve familias que ya por una bella tradición participan de la Eucaristía, pero en muchos casos no hay ese deseo y los papás a veces, entre comillas, se ven obligados. Y fruto de ello seguramente la experiencia que han tenido y que tienen uno en todas las parroquias es que después de que hacen la primera comunión difícilmente vuelve a ver a muchos niños, otros benditos a Dios los puede volver a encontrar. Entonces, una de las inquietudes muchas veces es cómo volver la Eucaristía mucho más atractiva para los niños. Cómo hacer y qué inventarnos para que los niños, entonces, un sacerdote saca un muñequito, un títere, de pronto hacemos algo diferente, de pronto una homilía un poquito más asequible a los niños, todo eso puede ayudar. Pero surge ante todo de un conocimiento de lo que significa realmente el participar del misterio de Cristo, el
encontrar en esas repeticiones y en esos esquemas ya elaborados toda una riqueza que en la iglesia se nos ofrece, tanto en los diferentes momentos, y ver la dinámica de lo que implica la celebración de la Eucaristía. No es fácil, incluso a uno de adulto le cuesta, pero en la medida que uno va descubriendo y se va dando cuenta de la grandeza de lo que se celebra, pues va a hacerlo con mayor conciencia. Entonces sí hay una preocupación, una necesidad, una búsqueda de querer hacer las cosas de la mejor manera. No se trata de distraer a los niños, no se trata de hacer cosas fuera de lo normal para atraer a las personas para la misa. En otro momento recuerdo, quizá usted lo tenga presente, alguien se inventó las misatecas. Entonces había luces, un strobe, una música, luces apagadas, que queriendo hacerlo atractivo a los jóvenes, se desfiguró el verdadero sentido de lo que es la liturgia. La idea en la riqueza de la iglesia y en las tradiciones es de encontrar esa inmensa ganancia que se tiene, la bendición que se recibe a partir de la celebración del misterio pascual. Entonces, en primer lugar es descubrir que en este sacramento se vive, en primer lugar, una acción de gracias, que eso es lo que significa propiamente la palabra Eucaristía, acción de gracias. Le doy gracias a Dios. Y normalmente, pues uno tiene una lista de cosas por las cuales darle gracias a Dios. Pero el principal motivo de acción de gracias es por la salvación que nos ha dado. No es solamente porque me fue bien, porque bueno, también hay que hacerlo, y eso, sino por el misterio, porque Dios se hizo presente y Dios nos muestra su misericordia, y por lo cual hay que darle gracias. Otro vocablo que nos presenta el Catecismo de la Iglesia es entender la Eucaristía como un banquete, un momento de poder compartir ya la realidad de la cena del Señor, haciendo lo que Jesús hizo en la última cena, el poder compartir no solamente el alimento material, sino compartirnos su vida. Es el testamento del amor de Dios hacia nosotros, que se concreta propiamente en el sacramento de la Eucaristía. Nos dice el Catecismo también que la Eucaristía es fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Lo vemos no solamente en la última cena, sino en los diferentes signos que realizó Jesús con el pan, en la multiplicación de los panes que nos presentan los diferentes evangelios. Allí se da esa fracción del pan, se comparte, se da el alimento a los otros. También se entiende la Eucaristía como asamblea eucarística, porque no es una realidad individual y personal, sino es una realidad comunitaria. Nos reunimos en asamblea. Todos, aunque no nos conozcamos, participamos de una misma realidad. La presencia de Dios en medio de nosotros, que nos reúne, nos congrega como hermanos que somos. También la Eucaristía como memorial de la pasión y resurrección de nuestro Jesucristo. Cuando hablamos de memorial, no es simplemente hacer memoria, sino actualizar y hacer presente el misterio de Cristo. Otro aspecto de la Eucaristía es también como santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador. El rito judío, ustedes lo conocen muy bien, se hacían los sacrificios de los animales. Cuando Jesús fue presentado al templo, se sacrificaron 2 tórtolas, 2 pichones, como nos presenta en el momento de la presentación del niño Jesús. Pero ya no es un sacrificio de animales, o con otra época que hacían con los corderos, sino es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el mismo Jesús, y por eso santo sacrificio. Es importante recordar, y lo hemos visto en estos días en las primeras comunidades cristianas, los primeros altares que existieron eran las tumbas de los mártires. Y es por eso que se mantiene la tradición sobre una piedra, y en muchos altares, la mayoría, hay una reliquia, hay un huesito, hay una parte de algún santo que hace referencia a ese sacrificio, el sacrificio de Cristo. A mí llama la atención, y valga el momento para decir, hay personas que se quedan solamente que la misa solamente es sacrificio. Entonces, que la misa no hay que aplaudir, la misa hay que permanecer todos quieticos porque es el sacrificio, porque Jesús murió.
Y se nos olvida que si murió y el sacrificio también es Pascua, es resurrección, es alegría, es gozo. Y la idea es que cada uno va viviendo la Eucaristía pues con la alegría verdadera, aunque no aplauda ni cante, pero que tenga la alegría del corazón de aquel resucitado que viene a mostrarnos el camino verdadero. También la Eucaristía es santa y divina liturgia. Cuando se habla de liturgia se hace referencia a unos signos, a una realidad que tiene un orden, es decir, orgánica, que tiene unos pasos, unos momentos y que corresponde pues a lo que nos hemos de vivir siempre, que cada Eucaristía, sea en cualquier lugar del mundo, en cualquier parroquia, por cualquier sacerdote, tiene unos pasos, tiene un orden. Está el misal, que es lo que nos va guiando, está el leccionario que nos va diciendo, está el ordo, es decir, el orden que lleva cada Eucaristía y cada momento en la vida de fe, y por eso hemos de tenerlo presente. También la Eucaristía como comunión, ser comunión. Lo digo para la primera comunión, para la segunda comunión, para la tercera comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión es ser una unión con Jesús, común unión con Él. Pero es una unión con Jesús que obligatoriamente se debe ver reflejada en una unión con los demás. Yo no puedo recibir la comunión, y no lo pensamos solamente los niños, sino especialmente nosotros como adultos. Recibo a Jesús comunión y después salgo de este lugar con actitudes totalmente contrarias, peleando con el otro, con actitudes totalmente en contra de lo que es ser comunión. A veces estamos siendo, me atrevo a decirlo, escándalo para otros. Recibo comunión, soy sagrario de Dios porque Jesús habita en mí y no soy comunión con los demás. Entonces allí hay una contradicción que es importante revisar. Y también se habla de la Eucaristía como Santa Misa, que esa palabra misa tiene que ver con la palabra misión, el envío, cuando anteriormente, cuando la misa en latín, que hacía que la misa terminado, vayan a la misión. Entonces quedó la palabra misión, y la gente en la expresión popular utiliza la misión, misa, entonces vamos a misa, pero hay una misión, hay una tarea. La misa no termina simplemente con la bendición del sacerdote, sino que continúa en nuestra vida, en la realidad en que estamos viviendo nuestra unión con el Señor. No sé si así, grosso modo, Wilmer, ya es lo que hemos oído. ¿Qué otra pregunta que de pronto pudiésemos contribuir para esa realidad? Es una gran exposición la que el Padre nos da, también el catecismo siempre hace una luz para nosotros. Quisiera preguntar algo con respecto también a unos retos que tenemos y que hemos identificado. Por ejemplo, ya en el capítulo anterior veíamos el gran reto que tenemos con la catequesis familiar, sabiendo que desde la familia ya se van perdiendo los valores cristianos pues por una sociedad secularizada y que está en otros cuentos prácticamente. La pregunta es cómo desde la catequesis nosotros podemos ir ayudando a que los niños asuman esos valores cristianos, sobre todo el tema de la comunión que ya decía usted, cuando no estamos tan acostumbrados a entender cómo participar de una comunión, si a veces ni siquiera en la familia es fácil ser comunión, ser con el otro, lo relacional propiamente, que los niños, cómo hacer que los niños al venir a una catequesis, a una parroquia, aprendan esencialmente la relación que debe tener con el otro, una relación parroquial, más que seguir simplemente catequesis tras catequesis, los temas, en vez de eso, poder irlos introduciendo a una vida cristiana activa, que a mi parecer tiene muy en cuenta el tema relacional. Bueno, entender la Sagrada Eucaristía y el proceso de fe, de manera puntual la Eucaristía como no solamente un punto de partida, sino un punto de llegada. ¿A qué me refiero? Que nosotros como católicos, como cristianos, el sacerdote, los ministros, todos los que participamos de la liturgia nos preparamos. Nosotros, el sacerdote, ha de preparar su homilía, prepararse todo, incluso físicamente se debe preparar. Y llega el momento de la celebración de la Eucaristía con una preparación ya y a vivir. Entonces, también los fieles, todos los que participan, han de prepararse. Ese es el problema, que muchas veces no nos hemos preparado.
no estamos preparados para la Eucaristía. Y cuando hablo de preparación, no solamente me refiero a haber hecho la catequesis previa a la primera comunión, sino es entender la catequesis, la formación continua que hemos de recibir, que es una de las falencias que existe prácticamente, o sea, en todas las parroquias, que solamente hablamos de catequesis únicamente para los sacramentos. Y es una necesidad, una catequesis permanente que debe haber. Entonces, una de las realidades es cómo llego yo y con qué actitudes, cómo me he preparado para la Eucaristía. Es un primer aspecto que es fundamental poder decir. Y cómo, una vez participo en la Eucaristía, estoy dispuesto a vivir aquello que he celebrado. Nosotros tomamos muchas veces la Eucaristía como punto de partida. Vengo a la Eucaristía el primer día de la semana y entonces salgo de la Eucaristía a vivir una misión. Pero ahí puede estar faltando cómo me preparé, cómo estoy dispuesto, qué tanto he asimilado y encuentro y descubro en la Eucaristía una realidad nueva para mi vida. Entonces, se hacen necesarios procesos mucho más largos. No podemos seguir pensando en la catequesis únicamente limitada a los sacramentos, especialmente iniciación cristiana. Preparar para los papás y padrinos para el bautismo, los niños de primera comunión, los jóvenes de confirmación, y ya se terminó la preparación y ya nos olvidamos un poco de eso, y es cuando se ve necesario procesos. Por ejemplo, aquí en la parroquia tenemos con el proceso neocatecumenal, que puede ser una opción, no es la única, puede ser una opción que ya está funcionando aquí en nuestra parroquia. Puede ser empezar a enseñar, y los catequistas debemos pensar en eso, que es el párroco, el primer catequista, en unos procesos, en un caminar permanente con las personas. ¿Qué hacemos con los niños después del 8 de diciembre que se van? ¿Qué propuesta hay? No, esperemos que se confirmen, ¿no? ¿Y por qué no pensar en una catequesis permanente, así no sea cada 8 días, sea una vez al mes, poder con los niños que ya hicieron la primera comunión, un acompañamiento, un ayudarlos a ir interiorizando? Y se ha de hacer, obviamente, pues en la realidad familiar. Tenemos unos niños, obviamente todavía muy pequeñitos, no pueden venir solos, si sus papás no los traen, los niños no van a poder participar de esos espacios. Entonces sí es pensar ampliamente la catequesis, no solamente de la realidad de la primera comunión, de la confirmación, sino de la vida. ¿Qué estamos haciendo? Se prepara a los 9, 10 añitos y vuelve hasta que tiene 14 años y hace la confirmación, y en la gran mayoría de los casos no sabemos qué pasa. Que se siembran cosas, obviamente la familia ha sembrado, los catequistas han sembrado, y en algún momento se va a recoger la cosecha. Pero sí hace falta procesos, formación, y cada día un acompañamiento a las personas, porque muchas veces los movimientos apostólicos en nuestra iglesia tienen como ese acierto, porque hacen un proceso permanente y continuo de catequesis, llámese proceso neocatecumenal, llámese el Sistema Integral de Nueva Evangelización, llámese de pronto el movimiento Juan 23, cada uno tiene unas y ayudan y fortalecen y forman permanentemente. ¿Por qué desde la parroquia no hay una propuesta? Debería haberla, para poder hacer una secuencia y un acompañamiento que va a ser fundamental, no solamente a los niños, a las familias. Una de las realidades que he querido es que sean los niños con sus papás. Yo una vez les digo, el día de la primera comunión, no es que los niños vengan acá solitos, sino van a participar de la Eucaristía con sus papás, como siempre lo han venido haciendo, porque es que es una realidad familiar. Vamos a aislar a los niños y sus papás por ahí desde lejos mirándolos a ver, mi hijo dónde está, no. Es el signo, pero es la forma en que han de seguir participando de la Eucaristía, de la comunión. Que siempre así, no vamos a hacerlo de siempre, vamos a ir buscando nuevas formas de cercanía. ¿Cómo vamos a ayudarles a esas familias? Uno sabe, son muchos, con que haya un grupo al menos, no sé, reducido, pero que realmente haya convencimiento, es una siembra que se va dando. Entonces si hay necesidad de procesos de formación, de prepararnos a la Eucaristía y de seguir creciendo continuamente, tanto a nivel individual cada uno de los niños como a nivel familiar. Me parece excelente esa ampliación que el Padre da. Una catequesis que no se limita a cierta edad, a cierta idea que tengamos de catequesis, sino es la necesidad de que sea un eje transversal del trabajo pastoral. Muy importante, de verdad, lo que el Padre nos está
ampliando con ese pensamiento que está teniendo. Hay otra pregunta que me surge allí y es cómo ha visto el padre esos procesos de nuevos lenguajes que estamos teniendo con la catequesis este año. Si nos sugiere que caminar por ahí es bueno para acercarnos como más en su lenguaje a los niños y que de pronto puedan tener una catequesis más amena, más cercana, que les permita también, que nos permita también ofrecerles mayores ambientes catequéticos. Por ejemplo, el padre dice al finalizar la catequesis, también en mitad de año cuando salen a vacaciones, pues ofrecerles otro tipo de cosas. ¿Qué opina el padre de estos nuevos lenguajes, de estas nuevas herramientas que estamos tocando? Si piensa que se deben seguir usando o cómo es su posición con respecto a esto. Bueno, respecto de esas novedades o las cosas que podríamos implementar, todo lo que se haga en favor de la catequesis, los recursos que se utilicen, son bienvenidos. Y yo pienso que allí entra en juego una realidad muy importante, que es la creatividad del catequista. Y una pregunta que se pueden hacer, nos hemos de hacer todos, ¿qué tan creativo soy? Es cierto, tenemos un texto, el texto pues lo conocen incluso ustedes porque pues llevan varios años manejándolo, y pues yo recién llegado no iba a llegar a cambiar el texto y hacer cosas que ustedes no conocieran en proceso de conocimiento e ir siguiendo un texto. Pero junto al texto pues ya algunas cosas se han introducido, el álbum que ayuda un poco y tratar de entrar los niños en esa dinámica. La idea es ya el segundo semestre meterle algo más un poco interactivo, con un código QR en el álbum que puedan un poco crear como una expectativa de los niños ya de conocer la vida de los santos. Pues lo que yo, la pregunta que les doy, el acompañamiento, tratar de hacerlo, pienso que todos son riquezas que hay que seguir explorando y seguir mirando en qué podemos como atraer, llamar la atención. La catequesis se presta para manejar unas iniciativas de verdad valiosas. No así la Eucaristía, porque la Eucaristía tiene su esquema propio y no da, pero la catequesis se da para que en algún momento, a partir de un juego, de una dinámica, de un video, yo he visto hay catequistas que sacan con su video, poder hacerlo de una manera original, diferente. Quizá a algunos les cuesta un poco más la tecnología, qué hay que hacer, bueno, y en la medida también de las posibilidades en nuestra parroquia, pues vamos a ir adquiriendo, y una vez aprovecho para decirle, nos gustaría adquirir esto, nos llama la atención esto, padre, podríamos hacer alguna inversión en esto, pues en la medida de las posibilidades cuenten con ese apoyo, porque pues esa es como la base de donde se va construyendo toda nuestra vida de iglesia, desde los niños, desde esas iniciativas. Entonces, los que no conocemos, porque me incluyo en esa realidad de las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes, como dice Wilmer, pues estar como un poco, tratar de actualizarnos, conocer, apoyarnos en los que saben y que manejan este tipo de herramientas que pueden ser muy útiles, y que es lo que los niños en este momento, así sean pequeñitos, continuamente ya tienen un celular en la mano, conocen programas, conocen aplicaciones, conocen cosas que oye, uno de adulto pues se le puede a uno servir. Entonces sí es aportar todo lo que se requiera y buscar los medios para poder responder a lo que se necesita. Sí, padre, hemos estado también trabajando desde muchos aspectos, cada uno tiene un rol. Hemos tocado una parte de esos roles que es las comunicaciones, lo social, pero también hay una parte social como más del ámbito de esas relaciones que tienen los niños en el colegio y en otras cosas. Me acuerdo tanto de una serie que me recomendó el padre que es Adolescente, donde trata todas estas dinámicas. Estamos también trabajando desde el aspecto psicológico, esa ansiedad de los muchachos, esa depresión, esa soledad que a veces los papás tampoco están muy presentes. Desde lo social también afecta mucho el trabajo de los papás, los problemas familiares, todo esto. De una manera un poco general,
hacia todo esto social, hacia todo esto psicológico, como una recomendación. Hemos tenido también niños con problemas un poco, no psicológicos, sino mental, de pronto un poco con una discapacidad cognitiva. ¿Cómo asumir estos temas y qué le podemos sacar también partido? Pues porque se les puede acompañar también en ese proceso. Bueno, uno de los aspectos que me gusta de la parroquia Santa Bernardita, pues es un buen número de catequistas. Ahí los grupos relativamente son pequeños y es casi que ir dirigiéndolos, sin que sea así porque no nos daría el tiempo, pero sí como buscar una catequesis personalizada, o sea, ir ubicando, ir conociendo a los niños. Ya con el tiempo que llevamos, pues ya uno va identificando, dedicar tiempo también para hablar con los papás, para conocer un poco la situación de los niños. Hay unas realidades muy complejas que a veces uno no se imagina que un niño pequeñito está viviendo, y desde la fe, desde lo que Dios nos ha dado, desde nuestra experiencia de vida, podríamos en algún momento ayudar a estos niños para que encuentren sentido, que en últimas es lo que hemos de encontrar. Entonces, sí, es tratar de conocer, de acercarnos, en la medida obviamente también que se pueda y que lo permita, porque hay veces que los papás pueden ser un poquito como reacios a que uno conozca la vida familiar, se pueden un poquito a veces, un poquito como a la defensiva en algunos casos. Uno ya con prudencia tratar de mirar las posibilidades o situaciones. Lo hemos visto en algunos casos, puede que algún catequista tenga mayor conocimiento o habilidad para manejar determinado niño que presenta algunas realidades complejas. Hubo el cambio de un niño que se pasó de un grupo a otro porque pues era totalmente insoportable, pero ya ha logrado como adaptarse a una nueva realidad. Pienso que el hecho de separarlos por edades ha sido algo favorable, pero sí es identificar, mirar, acompañar casos puntuales, y en la medida de las posibilidades, si la familia lo permite, pues qué bueno poder continuar un proceso con esa familia, así sea después del 8 de diciembre, el año entrante, poder acompañar, poder continuar, poder ayudar y apoyar la vida de fe de estos niños, de estas familias. Y algo muy bonito que ojalá también desde la catequesis se pueda fortalecer es invitarlos al sacramento del matrimonio a los papás, que ya han sido cinco respuestas de querer casarse con cartas ya elaboradas. Ya el segundo semestre me dedicaré en parte pues a preparar estas parejas para el sacramento del matrimonio. Qué bonito poderlos motivar para que ojalá puedan dar ese testimonio de vida. Yo les comento algo que me llamó mucho la atención y ustedes de pronto lo pueden ver en el cuaderno de los niños. Cuando les pedí la tarea de cómo se proyectan y cómo se ven dentro de 20, 30 años, a mí me llamó mucho la atención que los niños se dibujaban solos. No hay una identidad de familia, no hay una referencia. Uno podría interpretarlo de muchas maneras. Algunos querían tener un hijo o una hija, pero sin tener pareja. Llamó también la atención. Incluso me llamó, puede ser de niñas, pero también de niños. Yo quiero tenerlos, pero no quiero tener. Y eso refleja muchas veces lo que se vive en familia. Fueron contaditos, muy poquitos, que dibujaron una familia de papá, mamá e hijos, pero muy poquitos. La gran mayoría solos o solamente con un hijo o una hija. Entonces, eso es una realidad que nos hace hacer cuestionar y un poco de acercarnos. Cada catequista de pronto tiene más tiempo, lo que tuve yo, de mirar con el niño ese dibujo que hizo, de poderle preguntar, más que juzgarlo, sino como un poco, eso ayuda un poco a conocer y a indagar la situación que está viviendo el niño. Entonces, qué bonito poder valernos de esas realidades y de cualquier propuesta, cualquier idea que también tengan ustedes y que puedan dar para alguna tarea que puedas yo colocar el domingo, también se puede, todo sea bienvenido. Entonces la idea es seguir trabajando y seguirnos preparando todos en dar esa respuesta, y le agradezco a Wilmer por esta iniciativa de hacer ese sínodo, esa reflexión, que no es otra cosa sino de cómo podemos hacer mejor lo que siempre hemos hecho. Veámoslo de esa manera. ¿Cómo puedo hacer mejor? Llevo catequista tantos años, bendito sea Dios, y los felicito y me alegro mucho y les agradezco. Pero ¿cómo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo responderle mejor aquello que Dios me pide? Ni siquiera que el párroco, Dios me está pidiendo una misión, una labor, ¿cómo la puedo hacer mejor? Entonces, gracias Wilmer, y bueno, seguimos entonces, cualquier cosa, cualquier apoyo, con mucho gusto estamos para brindarles.
Muchas gracias, espero que utilicen este material para enriquecer todo el trabajo que estamos haciendo y nos sirva a toda la parroquia, en especial a los catequistas.